Una ternura de madre define tu vocación. Un libro tu corazón. Y una firmeza de madre. Quisimos hacer esto para que los colegios o los profesores estuvieran informados de lo que va a pasar a contar los 31 de agosto. ¿Y por qué lo quisimos hacer? Para que esto fuera, no los profesores empezaran a venir al DAE. Quisimos que esto fuera también para poder que hubiera una información que de acá los profesores, porque acá tenemos a todos los colegios, y que se pueda replicar también en los liceos, para que la idea es que tengan la mayor información de lo que va a pasar a partir del 31 de julio hasta el lunes. Nosotros tenemos aún muchas dudas en el departamento de remuneraciones, de contabilidad y de educación respecto a la implementación de esta nueva modalidad. No obstante que ha habido capacitaciones, tanto unas que contrató el municipio, como las propias capacitaciones que dio el ministerio en su momento. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo quiero que les quede claro en primer lugar, y aquí seguramente Sebastián nos va a aclarar muchas dudas que aún tenemos, que tienen que ver con este cambio cuantitativo que experimenta el proceso de remuneración de los profesores a contar del mes de julio. El mes de julio, ¿no es cierto?, cambia el sistema de remuneraciones. Sin embargo, eso no tiene ningún impacto negativo respecto del sueldo del profesor, porque el profesor mantiene su remuneración igual a la que tenía en el mes de julio, sin que no haya incrementos que lo beneficien de acuerdo con esta ley. Pero ¿qué quiero señalarle a ustedes para que lo tengan claro? El dato exacto que nos mandó el Centro de Perfeccionamiento. A contar del mes de julio, en el sistema de las escuelas quedaron clasificados en categoría, en tramo de acceso, 64 profesores. En inicial, 15. En el tramo temprano, 70. En el tramo de avanzado, 18. En experto 1, o primero, 4. En experto segundo, 1. Y sin información, hay 17 profesores. Y son distintos los valores dependiendo del tramo que está el profesor y dependiendo del profesor. Algunos van a recibir 10, 15, 100. Entonces, tampoco hay que hacerse expectativas de que por si la gobierno recibió 200.000 pesos más, todos por parejo van a recibir 200.000 pesos. Es decir, e incluso hay gente que no va a recibir nada más de lo que está recibiendo. Para que lo tengan claro también, nosotros recibimos 42.299.220 pesos que vienen calzados con los profesores a quienes experimentan un incremento de la remuneración. Tengo entendido, es así, que una vez recibida la remuneración, el profesor tiene 4 días para apelar, ¿no es cierto?, de su remuneración, y que también tenían ustedes un tiempo para haber apelado ante el Centro de Perfeccionamiento respecto a su clasificación. Tenemos muchas interrogantes, muchas inquietudes, y yo lo digo públicamente, aunque esté aquí el representante del Centro de Perfeccionamiento, Sebastián, que creo que este proceso fue un proceso demasiado exigido, a lo mejor por cumplir metas presidenciales, bueno, respeto las metas, pero no hubo una etapa de instalación de trabajo coordinado entre el Ministerio de Educación con los municipios. Incluso nosotros hemos tenido que ir adivinando cosas, interpretando, y en este momento están trabajando en el proceso de remuneraciones y con una serie de interrogantes. Lo que yo puedo garantizar, y lo que el alcalde ya le puso en conocimiento, es que nosotros vamos a cautelar que ningún profesor perciba un sueldo inferior al que tuvo en el mes de julio. Respecto a los retractivos, gente que se le diera plata, no se los vamos a poder pagar este mes. Porque si metemos un retractivo, se nos desarma todo el sistema. Nos estamos viendo cómo pagar una suplementaria, estamos buscando la solución. Pero yo quiero que me entiendan ustedes cuál es la complejidad que tenemos nosotros, y que si nosotros nos vemos enfrascados en un problema de complejidad, nosotros vamos a hacer lo que le dijo el CPT, vamos a pagar al profesor como venga la cuestión, si la embarramos, después arreglaremos el móvil, si nos metemos. Porque lo que nosotros no podemos hacer es pescar los 100.000 pesos que dice que vienen a Ramón Figueroa y pagárselo así como así. Se lo vamos a pagar igual, porque yo tengo que hacer el distingo si Ramón Figueroa tiene una sede
tiene horas PIE y además tiene subvención general. Y conforme a las horas que tenga por PIE, por SEP, más la subvención general, yo tengo que hacer la proporción para pagar esos 100.000 pesos. ¿Me entiendes? No es pagarla como... Pero a la larga igual se le va a pagar lo mismo. Pero para efectos contables nosotros tenemos que tenerlo así. El objetivo de esta presentación es que ustedes, a partir de sus datos, puedan calcular sus nuevas remuneraciones, ¿sí? Las nuevas remuneraciones significan un aumento en promedio del 30%, ¿cierto? Como todo promedio, alguien va a estar por sobre el promedio en distintos porcentajes, ¿cierto? Lo que asegura la ley, ¿sí?, es que ningún profesor va a recibir en julio menos de lo que recibió en junio, ¿sí? O sea, ningún profesor va a haber disminuido su salario con la implementación de esta nueva estructura salarial. En caso de que el salario que le corresponde, de acuerdo a la nueva estructura, sea menor que el que actualmente está recibiendo, esa diferencia se va a cubrir con una planilla suplementaria. Estas son todas las bonificaciones, las asignaciones, ¿cierto?, que constituyen el salario de un profesor. Dentro de las asignaciones que se mantiene está la renta básica mínima, se mantiene la asignación de zona, la bonificación especial para profesores encargados, las asignaciones de responsabilidad, ¿cierto?, la asignación especial de incentivo profesional, la remuneración total mínima, la planilla complementaria, la bonificación de excelencia académica y la asignación de desempeño colectivo. Dentro de las asignaciones que se derogan está la asignación de perfeccionamiento, la asignación por desempeño en condiciones difíciles, la unidad de mejoramiento profesional, la bonificación complementaria, la asignación de excelencia pedagógica y la asignación variable de desempeño individual. ¿Cuáles son las que se modifican? La asignación de experiencia y la bonificación de reconocimiento profesional. Y las asignaciones nuevas son la asignación de tramo, ¿cierto? Ustedes saben que la carrera tiene 5 tramos. Además se creó el tramo de acceso. Se crea la asignación que reconoce el trabajo profesor en establecimientos con una alta concentración de alumnos prioritarios, y también la planilla suplementaria, que esta planilla que yo les decía que va a cubrir el incremento. Entonces lo primero que nosotros debemos saber, ¿cierto?, es la renta básica mínima de este profesor. ¿Cuál es la renta básica mínima? Nosotros tendríamos que multiplicar, ¿cierto?, 13.207, que es el valor de la hora de cronología básica. Entonces eso lo multiplicamos por 30, por las horas de contrato, ¿cierto? Entonces la renta básica mínima para este profesor sería 396.210. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a considerar el BRP con la carrera. Actualmente, por título, se reciben 66.111 pesos, por mención 22.038, y el total sería 88.149, ¿cierto? Entonces, con los cambios que introduce la ley, esos montos aumentan el BRP y se llega a 309.410 pesos, ¿sí? La asignación de tramo, ¿cierto?, tiene 3 componentes. La componente de progresión, que se calcula considerando los años de servicio y las horas de contrato. La segunda componente es la componente de experiencia, que corresponde a los bienios, a la mitad de los bienios. Finalmente tenemos el componente fijo, ¿cierto?, que es para docentes que están en los tramos avanzados, experto 1 y experto 2. Con esos datos vamos a sacar los bienios de este profesor. Y esta es la fórmula. Los bienios, en este caso son 10, menos 1, y esto se multiplica por 3,33, y ese resultado se suma a los 3,38 del primer bienio, ¿cierto? Y esto se multiplica por la renta básica mínima, y todo esto se divide por 7. Y eso da 132.136. Y ahora nosotros vamos a considerar la asignación de tramo. Entonces tenemos 44,463, ¿cierto? Y esto sería por 44 horas, ¿cierto?, y 15 bienios. Nosotros queremos saber un bienio y una hora. Este monto lo dividimos por la multiplicación de 44 por 15, ¿cierto?, que sería 660.
Estos son 67,37 pesos por una hora y un bienio. Entonces tendríamos que multiplicar esto por 10 y por las 30 horas. La componente de progresión, 20.210. Tenemos también la componente de experiencia que equivale a los bienios, ¿cierto? Se repite este nomás, ¿se entiende por qué o no? Ya. Los bienios, ¿ya?, son una asignación independiente. ¿Ya? La asignación de experiencia es una asignación independiente que la ley modificó. ¿Ya? El estatuto docente implicaba que al cumplir 2 años el profesor iba a recibir un 6,76% de su renta básica mínima, es decir, de ese monto. Y después, cuando cumpliera el segundo bienio, a ese 6,76 se le sumaba 6,66. ¿Qué es lo que hizo la ley? Dividió los bienios. Los dividió. Entonces aparece como una asignación independiente la mitad de lo que aparecía en el estatuto. ¿Ya? Y la otra mitad aparece como parte de la asignación de tramo de desarrollo profesional que se llama componente de experiencia. Y por eso se repite. ¿Cuál es la distinción? ¿Qué es lo que ocurre? Se agrega la asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios. Pero como se incorpora esa nueva asignación, estos 132 ahora van a tener un impacto, y es porque la asignación de alumnos prioritarios va a considerar esto. Esta es la asignación de tramo del profesor, que está en el tramo temprano y que tiene 10 bienios y 30 horas en básica. Entonces la asignación de alumnos prioritarios, ¿qué es lo que establece? Que va a recibir como asignación de alumnos prioritarios un 20% de esa, es decir, un quinto, más, ¿cierto? La hora de contrato. Por 40, claro. 30. La hora de contrato. Esto vamos a ocupar acá. Son 30 horas, ¿cierto? Por 44, si tuviera 44 recibiría 45,125. 45,125, pero como son 30.767. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuánto sería más 30.469? 61,230. Entonces, este profesora, ¿cierto? Saquemos la cuenta. Entonces, estas son las asignaciones comunes que van a tener todos los profesores. Los que estén en el tramo de acceso tienen que considerar los montos del tramo inicial, es el mismo valor. Tramo de acceso, tramo inicial tienen los mismos valores, ¿sí? Entonces, ahora lo que uno tendría que empezar a hacer, claro, es ver si le corresponde, qué sé yo, la asignación de zona, la bonificación especial para profesor encargado, la asignación de responsabilidad. Para nosotros sí hay una asignación que no está puesta ahí, que es la asignación de desempeño difícil. Sí, esa se deroga. Sí, pero ahí, ¿a dónde va? Porque eso no se pierde. Ya, se va a comparar ese monto que están recibiendo por la asignación de desempeño difícil con este monto de la asignación de alumnos prioritarios. Si tiene derecho a ambas, ya se va a considerar solo la de mayor monto. ¿Sí? Eso. O sea que los que no la tenemos la perdemos. Sí. Porque generalmente la mayoría de los profesores tienen 30 horas de contrato, pero igual también tienen, por ejemplo, 3 horas de PIE y 2 horas de CEP. ¿Qué pasa con esas 5 horas? Están contratados para cumplir funciones de aula, ¿cierto? Esas 5 horas adicionales. Claro. Por lo tanto, se tiene que considerar que ese profesor tendría en el fondo 35 horas de contrato. Y la asignación asociada a la cantidad de horas sería 35. Ya, correcto. Sí, a ellos les pagan, por ejemplo, su planilla, salen los bienios. Y ahí, por ejemplo, salen 9 bienios y resulta que el CPP en el simulador le aparecen 4 bienios, por ejemplo. Esa es la duda que tienen. ¿Por qué si ya estaban listos en la municipalidad, allá en el CPP aparece con 4 bienios y tienen 9 reconocidos? Entonces, ¿y de dónde sacaron la información? Esa información se obtuvo todo en sí.
y que no es una plataforma con los datos laborales de los profesores y no es una plataforma que tampoco tenga en realidad el uso de SIGE para cuestiones más estadísticas, cuestiones de estudio del sistema, no está enfocado al tema de remuneración, porque esa es una información que la va subiendo el mismo sostenedor y muchas veces habían errores. Se solicitó a los profesores, ¿cierto?, que enviaran su información previsional y de esa forma se podía ver efectivamente, ¿cierto?, la cantidad de bienios que tienen trabajado, ¿cierto?, porque eso aparece inmediatamente expresado en sus cotizaciones. Y en esos casos se están revisando todavía esa información, la ley faculta al CPIP para responder a esas reclamaciones, ¿cierto?, hasta el 30 de julio. ¿Qué tan cierto es lo que te arroja el simulador? Si yo me metí, por ejemplo... En general lo que nos han dicho es que sí era bastante cercano, que se acercaba a lo que aparecía en el... Porque eran hartas las preguntas que hacían sí, para determinar específicamente con claridad, ¿cierto?, cuáles eran las condiciones de ese profesor que determinan su salario. Entonces, la información que nos ha llegado a nosotros es que era preciso. Okay. Era preciso. Aquí una suerte de dime y direte entre el CPI y los municipios. Entonces, esa es la arranque que vamos a tener nosotros como programa. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Sí, lo que yo le aseguro, es que cuando se den estas inconsistencias, cuando no reciban lo que les corresponde, ¿no?, a la nueva estructura salarial, esos montos, ¿cierto?, no es que se van a perder, sino que se van a recibir retroactivamente. Eso se lo puedo asegurar. Yo esa pregunta de los tiempos para apelar, para corregir si que hubo errores en la remuneración, ¿cierto?, cuál va a ser el proceso, etcétera. El tema de la hora fría es la extensión, ¿cierto?, y cómo se determina ¿Y a quién se apela? Lo que vamos a hacer entonces es que le vamos a enviar al presidente, ¿cierto?, un informativo oficial con este tema, ¿ya? Sería bueno aprovechar mañana, pues, como hay una protesta llamada por el Colegio de Profesores sobre la nueva ley sobre educación pública y otras cosas más, las leo y todo lo demás. En el primer recreo, campanazo se llama, campanazo, de poder juntarnos e informar. Ahora, y también se puede ocupar el día lunes, colegas, y eso se toman la jornada de reflexión, aquellos colegios que tienen jornada. El tema es sumamente importante para nosotros. Por lo tanto, hay que pedirle a los docentes directivos, a los docentes técnicos, queremos hablar sobre nuestras remuneraciones, aquí están las liquidaciones, no están, y poder aprovechar esa instancia donde están todos los profes y entregar la información también, y conversar a estos temas. Yo creo que lo primero es que aprender de esto también, que nosotros, bueno, yo trabajo en un particular subvencionado, pero nosotros en los particulares subvencionados, el sindicato, tenemos un sindicato y el sindicato está preocupado mes a mes qué se paga, qué no se paga. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora como dirigente y poder analizar rápidamente si hay 4 días para poder apelar y poder que ningún profesor sea perjudicado. En ese punto también agregar que como dirigente y todos como profe ejercer alguna presión y procurar que las liquidaciones del sueldo estén lo antes posible. Que es el otro, puede que nos paguen, pero la claro, puede que no nos paguen, pero si la liquidación de sueldo llega 3 días después, ¿en qué momento la analizamos? ¿Y en qué momento hacemos la y pasaron los 4 días y no podemos apelar a nada? Yo creo que espero interpretarlo a los demás, de que el municipio hace un esfuerzo enorme por pagarnos la remuneración del 31 de julio, como sea, textual. Por tanto, aquí hay que prepararse para ver las grandes diferencias o las pequeñas diferencias o las más o menos diferencias que van a haber sobre las expectativas de cada colegio. Y ahí apresurarse a hacer la apelación correspondiente. Y que ya también se dijo, no es en forma colectiva, sino en forma individual, para que a todos les quede claro. La articulación de cada colegio o liceo debe hacer un listado de los profesores de una planilla Excel, hacer ese listado y decir cuánto es lo que están recibiendo y
apenas aparezca el sueldo que le va a entregar, colocarlo al lado para ver si coincide, porque aquí hay un problema, claro. La apelación es individual, pero ante las entidades, digamos, que tenemos en este momento, también podemos hacer un reclamo colectivo desde el punto de vista gremial. Y ya se dio cuenta que hay una serie de cosas que no están todavía, no están correspondiendo. No hay una correspondencia muy clara en algunos casos. A todo mi magisterio yo lo quiero saludar, pues la misión de enseñar es una prueba de amor. Se despide, profesor